Hoy tenemos una palabra del Señor que nos va a hacer reflexionar, meditar y pensar muy profundamente en situaciones que todos, seguramente todos en algún momento hemos atravesado en la vida, situaciones que el Señor nos va a hablar a través de su palabra, ¿sí? Estoy hablando, voy a utilizar una palabra que no está en la Biblia, la vamos a encontrar en la Biblia como tristeza, como angustia, como aflicción, pero hay una palabra moderna que encierra, de alguna manera, encierra y engloba todos esos sentimientos y es la palabra depresión, ¿sí? La palabra depresión es con la que vamos a representar el mensaje de hoy. La palabra depresión que hoy en día está lamentablemente, como recién nos decía Victoria justamente, que este sentimiento de abuela, de sentirse tan mal a veces, no poder ver a los nietos, nos pasa a nosotros también por esta pandemia que estamos padeciendo en todo el globo, en toda la tierra, y realmente ha traído mucha tristeza a muchas familias. Millones de familias han sido afectadas, millones de familias han sufrido pérdidas muy valiosas, millones de familias en muchos países han sufrido, ¿sí? Millones. Aquí en la Argentina lamentablemente estamos contando decenas de miles de personas que han fallecido y son decenas de miles de familias que están sufriendo esa pérdida en estos días. Así que la tristeza no es un sentimiento desconocido en este tiempo en el que estamos viviendo como humanidad. La tristeza es un sentimiento que está embargando el corazón de muchas personas. Pero hoy vamos a ver desde la perspectiva bíblica si acaso esta depresión que está embargando muchos corazones, esta depresión, esta tristeza, esta aflicción, esta angustia, este desolamiento que sienten muchas personas, muchas almitas están teniendo en este tiempo, si acaso eso puede convertirse en bendición. Si acaso eso puede convertirse en nuestras vidas en algo positivo, en algo edificante, en algo que realmente nos haga disfrutar de la gracia de Dios. Vamos a ver varios aspectos de la tristeza, de la depresión y de la angustia en distintos tipos de personas, cómo se manifiesta en distintos tipos de personas la tristeza y la angustia, y vamos a comprender también lo importante que es para nosotros entender esto, porque finalmente, al terminar el mensaje, vamos a ver que nuestro Dios y nuestro Padre está presente en esa tristeza y en esa angustia muchas veces con nosotros, de manera que logra transformar esa depresión en bendición. Dios quiere bendecirnos. En este tiempo Dios quiere llenar tu corazón de gozo. Dios quiere hacer lo que dice el salmista, cambiar nuestro lamento y nuestra tristeza en baile, en danza, ¿sí? Dios quiere que tu vida sea transformada y cambiada y tenga un vuelco de 180 grados en cuanto a emociones y sentimientos que en este tiempo están golpeando a las personas, a las familias, están golpeando la mente, la psiquis, el alma de las personas de manera muy potente, porque ustedes encienden sus televisores, entran en internet, escuchan radio o cualquier medio de comunicación y en todas partes está presente la palabra muerte, la palabra pandemia, la palabra sufrimiento, bueno, en muchos lugares de la tierra. Solo quedan pocos lugares, hay pocos lugares, gracias a Dios, allí tenemos a Mirta en Australia, que sabemos que Australia está prácticamente libre de este flagelo del COVID-19, así que es un lugar excepcional prácticamente en la tierra, donde han sido guardados, gracias a Dios, de todo esto. Pero muchos otros países están siendo afectados y nosotros tenemos que estar como hijos de Dios preparados y sabiendo que de alguna manera, como hijos de Dios, tenemos conocimientos, armas, herramientas para trabajar sobre las tristezas que pueden venir a nuestras vidas. Hoy vamos a conocer las tristezas negativas y positivas, vamos a ver cómo se producen en nuestras vidas y con qué fin, con qué resultado, con qué propósito Dios permite ciertas tristezas, angustias y depresiones en nuestras vidas. Así que vamos a compartir entonces ahora el PowerPoint que tenemos para todos ustedes. ¿Estamos viendo allí el PowerPoint?
¿Ya lo están viendo todos? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces el título del mensaje de hoy ¿Es posible convertir la depresión en bendición? Este es el título del mensaje de hoy y vamos a entrar rápidamente definiendo o al menos haciendo un acercamiento, podríamos decir rápido, a la definición de depresión para poder comenzar a entender de qué estamos hablando. Dos acepciones de depresión son las siguientes: parte o porción de la superficie de una cosa, especialmente de un terreno, inferior o más hundida que las partes que la rodean. Por ejemplo, un pozo, una fosa, un hoyo, un badén hacia abajo, obviamente, ¿sí? Coloquialmente un bajón. Una depresión, un bajón. Una fosa, un pozo, ¿sí? Eso es una depresión geográfica en este caso. Y la segunda acepción, enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. ¿Sí? Allí las enumeramos. Fíjense que la connotación que hace este significado es hacia la enfermedad mental. Está hablando de una enfermedad psicológica, de una enfermedad del alma, ¿sí? Una enfermedad almática. Y esta enfermedad almática se manifiesta con una profunda tristeza, un decaimiento anímico. Comience usted ahora a analizar y a analizarse, ¿sí? ante estos síntomas, a ver si acaso en algún momento de su vida no ha atravesado por momentos así, ¿sí? O alguno quizás hoy esté atravesando por un momento así. Profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo, disminución de las funciones psíquicas. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la segunda acepción que encontramos acerca de la definición de depresión. Entonces, vamos a analizar un poquito estos sentimientos que se hacen presentes cuando tenemos un estado depresivo, ¿sí? Cuando estamos depresivos, entonces encontramos que vienen a nuestro corazón, a nuestra alma, comienzan a embargar sentimientos de angustia, aflicción, dolor, ansiedad, desconsuelo, pena, sufrimiento, soledad, confusión, desconcierto, desesperación. Estos son algunos de los sentimientos que pueden embargar el corazón de una persona que está pasando por un episodio de depresión o que está en un proceso de depresión largo y estacionario, ¿sí? Hay depresiones que son severas, que se mantienen en el tiempo, y hay otras que son episodios que pueden estar sucediendo en un día o en varios días, ¿sí? Pero se manifiesta con este tipo de emociones y sentimientos en la vida de la persona. Estamos deprimidos, y cuando estamos deprimidos, estamos angustiados, llenos de aflicción, hay dolor en el alma, hay ansiedad, desconsuelo. Todos estos sentimientos se comienzan a presentar en el corazón de una persona que está deprimida, ¿sí? Una persona que está deprimida, entonces, es una persona que cae en un pozo. Aquí yo grafiqué, he preparado 3 gráficos para que nosotros notemos de una manera precisamente gráfica, valga la redundancia. Notemos qué es un pozo, una depresión geográfica en este caso. Aquí vemos el suelo en la línea punteada horizontal amarilla, ¿sí? Esa sería la línea del suelo, y la línea negra que marca esa como una especie de V sería el pozo o la depresión, la hendidura en el suelo, en el piso. Esa sería entonces la depresión, ¿sí? La depresión en este caso geográfica. Es una depresión en el suelo, es un hoyo en el suelo, como podemos ver en la foto e imagen que está
a la derecha, ¿sí? Esa imagen a la derecha, podemos ver claramente allí que hay un hoyo profundo en ese suelo. Fíjense que es un hoyo tremendo porque hay una maquinaria de campo al costado, ¿sí? Que se ha producido allí en esta tierra. Eso es una depresión en el suelo, un pozo, un hoyo, una fosa, ¿sí? Eso es una depresión en el suelo. Ahora, quiero graficar la depresión del impío. Por favor, preste mucha atención a esta depresión que sufren las personas impías. Segunda de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿sí? Engañando y siendo engañados. Aquí vemos cómo van cayendo de pozo en pozo las personas que viven haciendo maldad, la persona impía, la persona que está pecando permanentemente, engañando permanentemente, llenando su corazón de sentimientos y emociones tóxicas en forma permanente. Entonces, esta persona va cayendo en pozos que son cada vez más profundos hasta que finalmente caen en el último gran abismo, que es la muerte y la condenación eterna. El camino de los impíos, dice Proverbios 4:19, es como la oscuridad. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. No saben en qué tropiezan. ¿Sí? Por eso es que hay mucha gente que se pregunta, y dicen expresiones como, yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. ¿Mm? Es como que no le encuentran la razón o el porqué de esas depresiones y esos pozos en los cuales van cayendo en la vida. Pero resulta que esos pozos tienen razón de ser. Esos pozos fueron causados. Nada sucede, no hay una consecuencia sin una causa. Eso es una ley, ¿sí? Es una ley. Siempre que hay una consecuencia hay una causa anterior. Entonces, todas las cosas que nos suceden en la vida, si hemos ido en la vida impía, antes de conocer a Cristo, cuando estábamos apartados de Dios, todas las cosas que nos pasaban, que parecía que no tenía sentido, sí que lo tenían. Y ahora vamos a descubrir por la palabra de Dios el sentido que tiene esos pozos en los cuales el impío va cayendo. Ahora, tenemos que ver y ser conscientes también de que el cristiano vive también pozos, depresiones en la vida cristiana. Pero antes de ver estos pozos, vamos a leer lo que dice Proverbios 4:18. Para poder entender después la gráfica que hemos preparado para entender los pozos y las depresiones que vive un cristiano. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos, de los hijos de Dios, es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La vida de los hombres, lo estoy leyendo ahora en la traducción del lenguaje actual, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. ¿Sí? De esta misma manera está representada la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, una persona justa que ha sido justificada precisamente por Dios por haber puesto la fe en el Señor Jesucristo. La persona justa, su vida dice que es como la aurora de la mañana, cuando el sol sale en el amanecer y comienza a crecer y cada vez su fuerza, su luz y su calor se hace cada vez mayor hasta que llega a su cenit, arriba de nuestra cabeza, sobre nuestra cabeza, en el centro del cielo, alumbrando y dando todo su esplendor sobre toda la tierra, ¿sí? De esta manera es el crecimiento de un cristiano, de un hijo de Dios, dice, como la aurora de la mañana. Pero este crecimiento, este aumento, esta elevación que vive un cristiano, se va a producir por medio de procesos que también incluirán esos bajones, esas hendiduras en el terreno, esos hoyos, ¿sí?, en el caminar del cristiano. Y lo vamos a graficar de esta manera. Aquí podemos ver en un intento de escalera que quise dibujar allí, ¿sí? Esta escalera, ustedes usen su imaginación, por favor,
Ahí por eso puse, como no se entendía mucho, puse las palabritas: escalón, depresión, escalón, depresión, escalón, depresión. ¿Ven cómo va? Pero es una escalera. Tiene escalones que van subiendo, pero a medida que uno va subiendo un escalón, también allí dentro, en ese escalón hay depresiones. ¿Sí? Hay momentos depresivos, hay hoyos y hay momentos de bajón en la vida del cristiano. Dijimos que los sentimientos que embargan la depresión tienen que ver con la aflicción, con la angustia, con el dolor, la desolación, la soledad, la desesperación, muchas veces también en esos hoyos en los que vamos cayendo en la vida. Es decir, que el justo, si bien su vida va creciendo, se va elevando, también a medida de que se va elevando y va creciendo y se va desarrollando en su relación con Dios, acercándose cada día más a aquel día en que partirá a la eternidad y a la presencia de Dios mismo, ¿sí? Su vida va elevándose, sufriendo también y padeciendo estos procesos depresivos, entre comillas, depresivos en la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, las depresiones no son solo un hecho que vive una persona que está apartada de Dios. Esto es importante entenderlo para que nos comprendamos cuando nosotros, los hijos de Dios, también pasamos por procesos depresivos. ¿Sí? Los hijos de Dios también pasan por bajones, pasan por depresiones en su vida, y estas depresiones tienen sentido y tienen propósito, tienen causa y tienen efecto. Y es importante comprender este proceso para que una vez que entremos en esos procesos, salgamos rápidamente. ¿Recuerdan cuando yo les hablaba hace tiempo atrás de las temporadas que vivió Israel? La temporada de esclavitud en Egipto, la temporada de desierto, el desierto que fue la temporada de liberación, y la temporada de conquista y de establecimiento, ¿sí? En la tierra prometida. Ahora, entendíamos en esos mensajes que el desierto que ellos atravesaron durante 40 años, esos 40 años de extensión en el tiempo, no era la voluntad de Dios para ellos. Vimos claramente en el libro de Deuteronomio capítulo 1, verso 2, que la voluntad perfecta y agradable de Dios era que ellos atravesaran ese desierto en solo 11 días. Y para ser más exactos, en 11 jornadas de camino, porque las jornadas duraban apenas 3 horas diarias aproximadamente. Así que caminando 3 horas nada más por día, durante 11 días, salían de Egipto y entraban a la tierra prometida. Imagínense, esa generación que fue dura con Dios, que fue rebelde con Dios, que ni bien salió de Egipto, inmediatamente hicieron mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, armaron rápidamente con todo el oro que habían sacado de Egipto un becerro y empezaron a adorar a ese becerro diciendo que ese becerro los había sacado de Egipto. Ese becerro era nada más y nada menos que el dios Moloc, un dios que ellos conocían desde allá de Egipto, a quienes se le ofrecían sacrificios sanguinarios porque se le ofrecían en sus manos ardientes. Era un becerro, era un cuerpo humano con cabeza de becerro, sentado, con las manos extendidas hacia adelante, y allí se encendía fuego debajo de las manos de ese becerro, y se ponían niños desnudos y se quemaban vivos sobre las manos de ese becerro. Imaginen ese cuadro. Por eso el enojo de Moisés cuando baja del monte y se encuentra con ese cuadro, imagínense ustedes el enojo de Moisés, que fue tal la ira que lo invadió en ese momento y el enojo que tuvo en ese momento, que tiró las piedras, dice, de que él traía, donde traía la ley de Dios, venía grabada en esas piedras, la tiró y partió las piedras en el momento en que vio cómo este pueblo estaba entregado a esa idolatría, a ese pecado y a esa disolución en la vida de ellos terrible. Así que esa generación,
por causa de esa incredulidad, por causa de ese tipo de desobediencia a Dios, por causa de esas actividades del corazón de ellos. La palabra dice en Hebreos que ellos divagaban en su corazón todo el tiempo. ¿Sí? Un día se quejaban por una cosa, al otro día se quejaban por otra, y siempre atacando a Moisés, siempre quejándose de Dios, y así se lo pasaron 40 años. 40 años. Dios estuvo esperando durante 40 años que ellos se arrepintieran y se consagraran finalmente a Dios, pero nunca lo hicieron. Jamás lo hicieron. Por eso murieron en el desierto, y los hijos de ellos que nacieron en el desierto fueron los que entraron a la tierra prometida. Así es como le sucede a mucha gente, a muchos cristianos que no entienden los procesos de su vida cristiana, y por eso estiran los tiempos, alargan los desiertos, y de la misma manera puede ocurrir con los tiempos de la depresión, con los tiempos depresivos, ¿sí? Entendíamos en aquellos días que salir rápidamente del desierto era simplemente arrepentirse de esa incredulidad y volverse a Dios en obediencia, nada más. Solo tenían que ser obedientes a Dios, y a partir de ese momento Dios los llevaría a la tierra prometida rápidamente, porque ese era el propósito final de Dios, ¿sí? De la misma manera ocurre cuando entramos en procesos depresivos en nuestra vida. De la misma manera acontece. Si no entendemos el proceso, si no entendemos la raíz de esa tristeza, si no entendemos la causa y el propósito de esa tristeza, en muchas ocasiones vamos a estirar. Ese pozo va a ser hondo y extenso. No vamos a salir rápidamente de esa depresión cuando no estamos entendiendo la causa y el propósito de esta tristeza o de esta depresión. Entonces, es importante asumir que nosotros, los hijos de Dios, también pasaremos por aflicciones en nuestra vida cristiana. Aflicciones que la podemos asociar justamente con la palabra tristeza, angustia, depresión precisamente. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Cuántas son las aflicciones, las depresiones en este caso, de los justos? Muchas. No son pocas, son muchas. La pregunta es, ¿y por qué tienen que ser muchas nuestras aflicciones? ¿Por qué? Pues el propósito de la aflicción es la maduración de nuestro carácter. Madurar nuestro carácter. La maduración del carácter no viene por medio de la risa, no viene por medio de la fiesta, del jolgorio, de momentos de felicidad. Allí no es donde maduramos. Maduramos en el dolor. En el dolor es donde nos hacemos fuertes. En el dolor es donde nos hacemos resilientes. En el dolor es donde nos hacemos una columna, ¿sí?, con una firmeza inquebrantable. En el dolor es donde somos tratados. En el dolor y en la aflicción es donde el carácter de Cristo comienza a tomar parte en nosotros. Ese es el propósito de estos momentos de aflicción que vive todo justo, todo hijo de Dios pasará por momentos de aflicción. Entonces, no es sabio quejarnos cuando estamos pasando por momentos de aflicción, si hoy entendemos que esos momentos son momentos para nuestro crecimiento y nuestra maduración. No es sabio quejarnos, no es sabio tener un comportamiento parecido a aquel pueblo de Israel que murió en ese estado en un desierto espantoso. No es sabio, ¿sí?, estar quejosos todo el tiempo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? No, si ya sabemos que como hijos de Dios vamos a tener muchas aflicciones, y al mismo tiempo que el Señor nos informa de que vamos a atravesar aflicciones, también nos hace saber en el mismo versículo que de todas esas aflicciones nuestro Dios nos librará.
De todas esas aflicciones nuestro Dios nos librará. ¿Me está escuchando? De todas esas aflicciones Dios nos librará. Es importantísimo ser experimentado en quebranto, tal como Jesús lo fue. Jesús fue un varón experimentado en aflicción, experimentado en quebrantamiento. Y nosotros no somos menos. Nosotros no tenemos por qué ser menos. Tenemos que pasar por esos procesos también. Para nuestro crecimiento, nuestra fortaleza, eso es lo que nos hace fuertes. Cuando nos sentimos débiles, que caemos en ese pozo, nos sentimos vulnerables, allí en esa debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios en nuestras vidas. En esa debilidad es donde empezamos a conocer realmente la capacidad que tenemos, la resiliencia que tenemos y el poder que tenemos estando en Cristo Jesús. Ya no es como antes. Sin Cristo antes, los pensamientos de tristeza, de angustia y de aflicción, lo único que nos hacía pensar era en querernos morir, en que de una vez se termine esta vida, de que de una vez se termine toda esta oscuridad, esta tiniebla sobre nosotros, porque no teníamos salida, porque no veíamos luz al final del túnel. Pero ahora en Cristo Jesús, nuestras vidas, nuestros destinos, nuestro futuro, nuestros tiempos, nuestros procesos, todo está en las manos de nuestro Dios. Jamás sucumbiremos, jamás caeremos destruidos frente a los procesos de la vida como hijos de Dios. Jamás, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros en medio de estos procesos y Dios tiene propósitos con estos procesos en nuestras vidas. Vamos a analizar más profundamente estos pozos entonces. ¿Qué tipo de depresiones o de pozos, de hoyos, de fosos son los que el hombre cava o los que el hombre vive y atraviesa como proceso en su vida? Solo vamos a ver algunos, porque realmente hay mucho de esto para hablar en la palabra de Dios, pero vamos a ver ahora algunas cosas tan interesantes, tan ricas que la palabra de Dios nos enseña acerca de estas depresiones, estas hendiduras en nuestro camino, estos pozos en nuestro camino. Hay pozos que son autocavados. Pozos autocavados. Dice el Salmo 7, verso 14, «He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño». Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. En el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Estos son pozos autocavados. Es decir, el hombre que actúa impíamente, el hombre que maquina maldad, el hombre que se embaraza de iniquidad y el hombre que da a luz el pecado, ¿sí? El hombre que concreta finalmente el acto de pecado, esos hombres, sabiendo o no, están cavando hoyos para su propia vida. Están cavando un hoyo que si no se arrepienten de esos pecados, si no se vuelven a Dios de esa iniquidad, ese hoyo finalmente terminará siendo finalmente el hoyo de la tumba, el hoyo de la muerte, el hoyo del infierno, que es el hoyo más profundo al cual el hombre puede caer. El hombre impío, entonces, es aquella persona que maquina la maldad, que maquina pecar, que planifica cómo pecar, planifica el pecado, planifica las malas acciones. Dios nos libre de tener un corazón así. Dios nos libre de tener un corazón que maquina la maldad. ¿Por qué? Porque aquella persona que hace tal cosa está cavando su propio hoyo. Está cavando su propio hoyo. La iniquidad que ha de cometer volverá sobre su cabeza. Por lo tanto,
tenemos que estar atentos a no estar nosotros mismos cavando los propios hoyos para nuestra vida y muerte, ¿sí? Para que finalmente terminemos muriendo y siendo enterrados en el hoyo de la condenación eterna. ¿Por causa de qué? De haber concebido maldad y de haber dado a luz pecado, engaño. Aquella persona que dedica su corazón, su mente, sus pensamientos a planificar el pecado, lo único que está haciendo es cavando su propia fosa. Cavando su propia fosa. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y alertas a esto, de no tener la actitud del impío, como dice aquí. Nosotros hemos sido llamados como hijos de Dios a vivir en justicia, a practicar justicia, no a ser impíos, no a planificar mentiras, a planificar engaños, como dice aquí. Aquel que piensa y manipula a través de engaños y mentiras está cavando su propio pozo. Y un día Dios lo descubrirá y lo afrentará. Y lo puede afrentar inclusive frente a la congregación, es decir, de forma pública. Podemos ser avergonzados si nosotros nos dedicamos a planificar el pecado y a llevarlo a cabo. No cavemos pozos para nosotros como lo hace el impío. Otro que cava pozos es la persona que odia. Proverbios 26, verso 24 al 27 dice: el que odia, disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Ahí está lo que les decía recién. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Es decir, en pocas palabras, de forma sencilla de entender, lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. No se puede cosechar peras del manzano, ¿sí? Si nosotros sembramos vientos, cosecharemos tempestades, como dice el dicho. Entonces, aquí está hablando de aquella persona que tiene un corazón falto de perdón, falto de compasión, de misericordia. Una persona que guarda odio, rencor, resentimiento contra alguien. Esa persona está cavándose también un pozo en el cual caerá. Hermanos queridos, aquellas personas que han vivido algunos años, que ya tienen algunos años de experiencia de vida, pueden analizar esto, cómo personas que han vivido una vida impía han sido odiosos, han sido personas duras de corazón, cómo al final de sus días muchas veces hasta terminan abandonados, solos. Nadie quiere estar con ellos muchas veces. ¿Por qué? Porque ¿qué sembraron a lo largo de los años? ¿Qué sembraron a lo largo de la vida? Entonces, no podemos quejarnos de la cosecha. No podemos quejarnos de la cosecha. Ahora, si lo hemos hecho y hemos llegado a los finales de nuestros días y nos sentimos solos y abandonados por causa de lo que sembramos y hoy lo estamos entendiendo en Cristo, es tiempo de pedir perdón entonces. Es tiempo de ir a aquellos que hemos hecho sufrir, a aquellos que hemos hecho padecernos, como hijos, como parientes, como marido, como mujer, como quien sea, y pedir perdón. Pedir perdón, arrepentirnos sinceramente y pedir perdón. Quizás alcancemos misericordia, como dice la palabra. Probablemente las personas a quienes le pidamos perdón tengan misericordia de nosotros al final de nuestros días. Tenemos que sembrar bien para cosechar bien en la vida, hermanos queridos. Y es por eso que es importante no odiar, librar nuestro corazón de esos sentimientos tóxicos que no solamente dañan nuestras relaciones interpersonales, sino que además dañan nuestro corazón, nuestra vida, hasta nuestra salud física es dañada cuando estamos llenos de sentimientos y emociones que contaminan el alma y terminan enfermando el cuerpo. ¿Han escuchado hablar de las enfermedades psicosomáticas?
De eso se trata. De eso se tratan las enfermedades psicosomáticas. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esta imitación de lo que hace el impío, de no imitar lo que hace la persona que está lejos de Dios, que llena su corazón de odio en vez de llenar su corazón del Espíritu Santo a fin de recibir el amor de Dios y ser lleno del fruto del Espíritu en su vida. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos esta gran bendición de contar con el Espíritu Santo de Dios que es derramado en nuestra vida, y junto con él viene todo lo que significa el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe, fruto del Espíritu en la vida de un hijo de Dios. Si tú todavía no lo has experimentado, es tiempo de que lo busques con todo tu corazón, que te encierres en tu cuarto, como dice la palabra. Mateo 6:6 dice: entra en tu cuarto, cierra tu puerta y habla con tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve y oye en secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir con esto de recompensarnos en público? Que los demás verán lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿A partir de qué? De entrar en la presencia de Dios, de buscarlo a Dios en oración. Pasa tiempo con Dios en su presencia, orando, leyendo su palabra, meditando en ella. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Es una actividad individual y personal que tú la puedes hacer encerradito en tu cuarto, en tu habitáculo, en lo secreto, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es importantísimo esto para no caer en esos hoyos que finalmente pueden llevarte finalmente a la muerte eterna. Ahora vamos a ver algo muy interesante, muy interesante, muy interesante. Los pozos cavados por amigos o compañeros religiosos. ¿De qué estamos hablando aquí? Ustedes conocen, la mayoría de ustedes seguramente conocen o habrán leído alguna vez el libro de Job, la historia de Job, el hombre que sufrió una prueba tremenda, ese hombre que una vez fue un hombre rico, un potentado, un campesino, dueño de campos y de tierras con miles de cabezas de ganados, hijos, esposa, casas, bienes, siervos, jornaleros, empleados que trabajaban para él. Un empresario tremendo era este Job, pero al mismo tiempo era un hombre justo, era un hombre justo, era un hombre recto de corazón. Y de pronto un día, dice el capítulo 1 del libro de Job, Satanás lo pidió a Dios. Lo pidió a Dios y le dijo a Dios: claro, Él te sirve porque es fácil servirle cuando tú lo bendices. De la mañana a la noche tú lo guardas y lo cuidas, lo proteges y lo bendices, y todo lo que Él hace prospera. Así cualquiera te sirve. Pero ¿qué pasa si yo toco sus bienes? ¿Qué pasa si yo toco sus hijos? ¿Qué pasa si yo toco sus tierras, sus ganados? ¿Qué pasaría con Job? Seguramente que él renunciaría a adorar tu nombre, le dijo a Dios. Y Dios le dio permiso para tocar todas esas cosas. ¿Sí? Todo, aún la salud de Job, porque se llenó de lepra, su cuerpo se llenó de llagas, estuvo enfermísimo, perdió todo, murieron los hijos, murieron los jornaleros, los animales. Fue un desastre que vino uno tras otro, se fueron desencadenando. Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 1 del libro de Job. Todos los desastres que se fueron desencadenando en la vida de este hombre, que era una tras otra, una tras otra. Vieron que a veces dice la gente del mundo, ¿sí? Porque yo también lo decía cuando estaba sin Cristo, decía: cuando vienen una, vienen todas. ¿Sí? Cuando viene una, vienen todas, una tras de otra. Parece que se ponen de acuerdo sobre llovido mojado. ¿Cómo es que dice el dicho? Sobre mojado llovido, llovido mojado. O sea, se te vienen todas juntas, y una tras otra, y una peor que otra. Tal cual como dice la palabra que le pasa al impío. El camino del impío va de mal en peor, de depresión en depresión, y cada vez la depresión es más profunda y más profunda, hasta que al fin puede llevarlo a la muerte misma. Ahora, aquí vamos a ver un caso de este hombre que entró en un estado de depresión, terrible, de tristeza y de angustia inigualable prácticamente, o sea, un estado calamitoso, un estado desastroso, una cosa pero increíble lo que vivió Job.
hagan después el ejercicio, por favor, de ir al capítulo 1 de Job y leer la secuencia de los hechos. Y ustedes van a ver que es increíble la situación en la que cae este hombre. Finalmente, después de que termina todo destrozado por la enfermedad y perdió todo, hasta su esposa se volvió contra él y le dijo, mira, ¿por qué no te vuelves contra tu Dios y lo maldices y te mueres? O sea, era una cosa que era... Habían llegado a un extremo que ya hasta la apostasía había entrado en su casa. Hasta la apostasía se había apoderado de su mujer. Era tremenda la crisis de fe que estaba atravesando Job en ese momento. Cuando sucedió esto, vinieron a verlo, a visitarlo, 3 amigos de él. 3 amigos que eran, entre comillas, espirituales. Personas muy espirituales y muy justas. Y estos 3 amigos de Job comenzaron a decirle las razones por las cuales Job estaba en ese estado, en esa situación. Leamos, por favor, Job 4, verso 1. Allí Elifaz, uno de los amigos, le dijo estas palabras a Job. Puede ser que no te guste lo que tengo que decirte, pero no puedo quedarme callado. Si bien recuerdo, tú fuiste maestro de muchos y animabas a los desanimados. Palabras no te faltaban para alentar a los tristes y apoyar a los débiles. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Según tú, no haces nada malo. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? No me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. ¿Está escuchando? No me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. He podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. Y sigue diciendo en el verso 9. Cuando Dios se enoja, con un soplo destruye al malvado. Y aunque ruja o gruña como león, Dios le romperá los dientes. Como no podrá comer, porque tiene los dientes rotos, se morirá de hambre y sus hijos tendrán que huir. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes un amigo así? Un amigo que viene y que aparentemente viene a decirnos un mensaje espiritual, nos viene a hablar espiritualmente, es un hombre religioso, entre comillas, ¿sí? Un amigo, entre comillas, y religioso, entre comillas, un hombre espiritual, aparentemente, este Elifaz, que viene a hablar con Job y le viene con este planteo. ¡Qué planteo tremendo! ¿Sí? Empieza diciéndole, puede ser que no te guste lo que te voy a decir, pero no me puedo quedar callado. Así actúa el religioso, prejuicioso, hiriente y condenatorio. La persona religiosa y prejuiciosa empieza sus conversaciones generalmente con estas palabras. Mira, no me puedo quedar callado. Lo que yo veo te lo tengo que decir. Quizás no te guste, ¿viste? Pero te lo tengo que decir. Y detrás de esas palabras viene el veneno. Fíjense cómo arranca. Dice, yo recuerdo que tú eres maestro, ¿eh? Tú eres un hombre que sabe mucho y animabas a los desanimados. Nunca te faltaron las palabras para atender a una persona triste, apoyar a los débiles. Y ahora que te viene el sufrimiento a ti, no lo soportas. O sea, eso ya es un golpe bajo. Eso ya fue un golpe bajo para Job, ¿sí? Según tú, fíjense cómo ahora lo ataca, según tú, no haces nada malo. Según tú, le dice Elifaz, su amigo entre comillas. Según tú, nada malo haces. No me vayas a decir que hace lo bueno, no me vayas a decir que quien hace lo bueno sufre y acaba mal. No me vengas con ese cuento, digamos, en argentino sería así. No me vengas con el cuentito de que el que hace las cosas bien termina mal. No me vengas con ese cuento. Ese es el pensamiento del religioso. El pensamiento del religioso es así, ¿sí? Tal haces, tal pagas, una cosa así. He podido comprobar, dice este hombre, que quien mal anda, mal acaba.
Así que tú estás terminando mal, evidentemente has caminado mal en tu vida. Esa es la evidencia. Y ahora habla del carácter de Dios. Este hombre no solo se atreve a hablar del carácter y de la personalidad y los actos, la conducta de Job, sino que ahora se atreve a hablar de la conducta y el carácter de Dios. Él se presenta como un conocedor del carácter de Dios. Así habla el religioso, precisamente. ¿Y qué le dice? Cuando Dios se enoja, esta es la imagen que tiene el religioso en la mente de un Dios airado. El religioso generalmente mira a Dios y lo ve como un Dios enojado, airado contra el hombre, ¿sí? Cuando Dios se enoja, con un soplo destruye al malvado. Qué expresión, ¿no? Con un soplo, o sea, no somos nada frente a un Dios airado. Y aunque ruja como el león, Dios le romperá los dientes. Aunque la persona, se refiere, ruja o gruña como león, como queriéndose poner a la defensiva de Dios, Dios le romperá los dientes. Y como no podrá comer, se va a morir de hambre. Era el diosito que tenía este hombre, ¿eh? Esta era la imagen de Dios y el carácter del Dios que este hombre tenía, ¿sí? O lo que este hombre pensaba y percibía del Dios que supuestamente también tenía Job. De esta manera, él se expresaba acerca de la conducta de Job y de la conducta de Dios. Hay gente que tiene a Dios en esa postura, hermanos. Hay gente religiosa que cree que Dios tiene ese carácter. Hay gente que cree que Dios es un Dios airado, enojado, odioso, que está ansioso por partirle la cabeza al pecador. Sin embargo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Su Hijo de tal manera amó al mundo que dio su vida. Ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, no es ira, es amor. Él te ama de una manera que tú no puedes imaginarlo. Es inimaginable e inentendible el amor de Dios. Es inentendible. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios, valga la redundancia, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. No lo puedes entender. Es imposible entender cómo es que Dios puede amar a seres pecadores como nosotros, siendo Él un Dios tan justo y tan santo y tan puro como Él es. Ahora este hombre se atrevió a hablar así de Job, con ese nivel de prejuicio, contra Job, su amigo, y contra Dios, hablando de su carácter. Y todo en términos muy espirituales y religiosos. A esto, Job le responde, yo no estoy hecho de piedra, ni estoy hecho de bronce. Ya no me quedan fuerzas para seguir viviendo, ni espero nada de esta vida. Ni espero nada de esta vida. Fíjense el estado anímico de Job. Si acaso esto no tiene que ver con el concepto de depresión que leíamos al principio. Este es el estado anímico, almático de Job en este momento que estaba siendo probado intensamente. Dice, yo no soy de piedra, no soy de bronce, no soy tan duro, soy más bien blando, no tengo fuerzas, me siento débil, no tengo ganas ni de seguir viviendo, ya no espero nada de esta vida. Parafraseando las palabras de Job, él le estaba diciendo y contestando esto a sus amigos. No tengo a nadie que me ayude. ¿Eso qué es? Sentimiento de soledad. No tengo a nadie que me ayude, ni puedo valerme por mí mismo. O sea, baja autoestima. Ni de él mismo se podía valer. Ni él mismo se apreciaba, ni él mismo se daba valor a su propia vida. Si en verdad ustedes fueran mis amigos, le dice a estos tres que vinieron a hablar con él, no me abandonarían, aunque yo no obedeciera a Dios. Fíjense qué interesante esto que dice Job aquí. Aunque yo no obedeciera a Dios, si ustedes fuesen mis amigos,
no me abandonarían. Tan espirituales que son ustedes, tan religiosos que se presentan aquí, pero me están abandonando y dejando solo, previo prejuzgarme y condenarme y acusarme de cosas que no son ciertas. Job sabía ciertamente que él era un hombre recto de corazón y justo delante de Dios. Job lo sabía, pero había en él profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo. ¿Se dan cuenta cómo estos sentimientos que son el síntoma de la depresión estaban presentes en Job? Todos estos estaban presentes en Job. La disminución de las funciones psíquicas. El hombre estaba débil, abatido, en soledad, estaba confundido, deprimido hasta la muerte, deseando morirse, al punto que en un momento Job maldice el día de su nacimiento. Maldice el día de su nacimiento. Y él era un hombre de Dios. Esto es lo que quiero que nosotros ahora comencemos a percibir. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo, una hija de Dios puede pasar por momentos tremendos, extremos, por depresiones muy profundas, por procesos muy duros. Pero todo esto, nunca nos olvidemos que al ser nosotros hijos de nuestro Padre Dios, siempre estos procesos tienen propósitos. Propósitos que dependen de los planes de Dios y no de nuestros planes personales. Dios dice en su palabra, allí en Jeremías 9:29, que Él tiene, en 11:29 de Jeremías, que Él tiene planes para con nuestras vidas, que Él tiene pensamientos que son más altos que los nuestros. Y tiene planes perfectos para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos. Dios tiene planes de bienestar y de un futuro lleno de esperanza, dice la palabra allí en Jeremías. Pero cuando no entendemos el proceso, estiramos el desierto, estiramos el proceso, estiramos la depresión, estiramos la angustia, la aflicción, porque nos quejamos y actuamos incrédulamente. Y cuando estamos en ese estado, vienen muchas veces estos personajes, estas personas que vienen a traer el entendimiento de esa situación que estamos viviendo. Algo habrás hecho, nos dicen algunos, amigos entre comillas, ¿sí? Algo habrás hecho, algo estarás pagando, alguna cosa que hiciste, ¿sí? Y no entienden estas personas religiosas que los procesos de Dios incluyen depresiones, incluyen aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Amén. Muchas pueden ser las aflicciones del justo. Muchas, no pocas, muchas. Pero todas tienen propósito y de todas ellas Jehová nos librará. Ahora fíjense lo que respondió Zofar. Zofar Naamatita, otro de los amigos de Job. Con estos amigos no necesitaba Satanás, Job, ¿sí? Fíjense lo que dice este hombre ahora. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Fíjense qué poético que habla este hombre. La reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¡Wow! Qué poético y soberbio, ¿no? Suenan estas palabras. ¿No sabes, le dice ahora Job, no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? ¿Qué le está diciendo Zofar a Job? Lo está tratando de malo y de impío. Le está diciendo, mira, te duró poco la alegría, ¿eh? Te duró poco la alegría, ¿no? La estabas pasando lindo, bueno, te duró poco. ¿No sabes tú que desde que el hombre es hombre, desde que el hombre existe, desde que el hombre fue puesto en la tierra, las cosas son así, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Así que lo lamento, querido amigo, pero tú eres un hombre malo e impío, ¿sí? Eres un hombre malo e impío. Eso es lo que le está diciendo su amigo Zofar.
Bildad, el otro amigo, dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Fíjense que todos eran comentarios espirituales en relación con Dios y de la vida espiritual de Job. Cuanto menos el hombre. Dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Saltamos al verso 6 y dice, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, también gusano. Qué tremendo. Yo he escuchado predicaciones, lamentablemente, he escuchado predicadores dirigiéndose así a su audiencia, diciéndole, ustedes que son unos gusanos, porque la palabra de Dios dice que el hombre es un gusano. Aquí no dice que la palabra de Dios diga que es un gusano. El problema es que muchas personas creen que todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. No, esto está escrito en la Biblia, pero lo que está contando la Biblia es lo que dijo este hombre, Bildad. Eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Bildad. Después vamos a ver lo que dijo Dios y lo que Dios le respondió a este hombre Bildad, ¿sí? Pero acá lo que quedó registrado en la Biblia, en este momento, aquí en este pasaje, no es Dios hablando, es Bildad hablando. Y Bildad lo trató a Job, a su amigo, de gusano. Un gusano que no se podía justificar ante Dios. Él y sus hijos, todos gusanos. He escuchado así, predicadores dirigiéndose a su audiencia tratando de gusanos a los hermanos en Cristo. Qué triste tener esa visión de Dios. Qué triste cuando la Biblia dice que nosotros somos la niña de sus ojos. La niña de sus ojos. Qué impresionante cuando entramos en el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. Qué diferente es adquirir el concepto correcto de la identidad que tenemos en Cristo. Tú no eres un gusano. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Si has puesto tu fe en Jesucristo y le has abierto tu corazón al Señor, tú estás en esta vida pasando por procesos que tienen propósito, que tienen un fin, que persiguen un fin. Y no importa la edad que tengas, porque a veces algunos dicen porque soy joven, otros porque son maduros y otros porque son ancianos. Siempre le buscamos la vuelta para tratar de entender algún momento de nuestra vida. Ningún momento de nuestra vida se escapa de las manos de Dios. Nuestros tiempos están en sus manos. Todos los tiempos de nuestra vida están en sus manos y todo lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios tiene propósito. Finalmente, Elifaz remató con estas palabras, terminó su discurso con estas palabras diciendo, por cierto, Job, tu malicia es grande. ¿Por qué? Porque su calamidad era grande. Así era como ellos estaban midiendo la malicia de Job. Tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Tus maldades no tienen fin. ¡Wow! ¡Qué amigos, eh! Repito, ¡qué amigos! ¡Qué amigos! Muchas veces, hermanos queridos, hay gente así a nuestro alrededor, cristianos, entre comillas, que dicen ser nuestros amigos, ¿sí? Personas religiosas, prejuiciosas, con una lengua venenosa, con una lengua hiriente, con una lengua terrible, que causa un daño emocional en el que oye y le cree tremendo. Estas personas, en vez de sacarlo a Job de esa depresión, le cavaron hoyo, le cavaron una fosa y lo hundieron aún más. Por eso es que Job les dice estas palabras. Fíjense lo que dice el verso 24 al 27 del capítulo 6. Job les dice y les responde, enséñenme ustedes, que son tan espirituales, tan religiosos. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Háganme entender, a ver, ¿en qué he errado? Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿O palabras que el viento se lleva? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Tremendo lo que Job les responde. Ustedes con sus prejuicios religiosos, les dice Job,
ahora parafraseando las palabras de Job, ustedes con sus prejuicios religiosos, con sus acusaciones, con la censura que ustedes hacen de mi vida, con todos los ataques que están haciendo contra mí, ustedes que se creen tan espirituales, lo único que están haciendo es dejándome solo, como les dijo anteriormente, y cavando un pozo para mi vida, que eso representa finalmente tumba y muerte, como dijimos anteriormente. Cavando un pozo, ustedes me quieren ver muerto a mí. Ustedes, que son mis amigos, me están cavando pozo. Tremendo, ¿no? Muchas veces nosotros los hijos de Dios podemos ser presas de ese tipo de ataques pseudo espirituales. Ataques revestidos y decorados de cristiano o de bíblico, pero que de bíblico y de cristiano no tiene nada. Hablan mucho de Dios, hablan del carácter de Dios, acusan al pecador sin misericordia. Personas que se dirigen así a otra persona en el nombre de Dios. Eso es ser religioso. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser un hijo de Dios y un justo. Eso es ser religioso. Y lamentablemente hay muchos y muchas personas en estas condiciones. Por eso Job le dijo, ustedes me están cavando un pozo. Ahora, observemos el fin de estos tres personajes. Finalmente Dios intervino. Dios se mantuvo en silencio durante todo ese proceso que pasó Job, pero finalmente Dios intervino. Llega el momento, llega el día, llega la hora en que Dios interviene. Y el día que Dios intervenga, prepárate, porque cuando Dios interviene, hace justicia. ¿Qué pasó aquí? Job 42, ya terminando toda la historia del libro de Job, en el último capítulo, verso 7, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, este amiguito que tenía Job, a Elifaz, le dijo, mi ira se encendió contra ti. Así que tú conocías de la ira mía. Ok, mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. No tenían idea de quién era y cómo era Dios, pero ellos se creían muy teólogos, muy conocedores del carácter de Dios. No han hablado de mí lo recto como sí lo hizo mi siervo Job. Y fíjense lo que ahora sentencia Dios. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job, al que ustedes acusaban, mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. ¡Wow! Fueron pues Elimás temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bien, en resumen, hasta aquí de lo que hemos aprendido de este proceso durísimo que vivió Job, quiero que nos queden grabadas las enseñanzas que nos dejan todos estos pasajes. Número 1, cuidado, atención y cuidado. Los prejuicios y acusaciones de terceros nos pueden llevar a la depresión, aunque estos parezcan muy justos y espirituales. Así que cuidado cuando abrimos el oído y a quién escuchamos. Cuidado, porque a veces vamos a buscar consejo a la persona equivocada.
nos acercamos a aquellos que dicen ser nuestros amigos, pero a la primera de cambio, cuando caíste en desgracia, te dejan solo, como lo dejaron a Job. Personas que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan, como dice la Escritura. Número 2, no siempre los que dicen ser nuestros amigos lo son. Ten cuidado, te pueden estar cavando un pozo. Job dijo, si fueran mis amigos no me abandonarían, ni aunque yo desobedeciera a Jehová. Eso que dijo Job tiene mucho sentido con lo que dice 2 Timoteo 2:13, cuando dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Es decir, nuestro amigo, el Espíritu Santo, aunque nosotros nos apartemos de Dios y estemos en pecado, el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Preste mucha atención a esto, por favor. Otro concepto religioso es, escuche bien, preste atención a lo que voy a decir porque esto es muy popular. Si tú pecas, si tú vas y te entregas al pecado en el mundo, Dios no puede ir contigo. Dios no te va a proteger. Dios no va a ir contigo a pecar. Dios no está contigo. Dios te abandona si tú vas y te entregas al pecado. Dígame un versículo bíblico que diga eso. Y yo le voy a citar 2 Timoteo 2:13. Y le voy a citar la parábola del hijo pródigo. Y le voy a citar Juan capítulo 16. Juan capítulo 16 dice que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos hace volver al Padre. Él es el que nos lleva otra vez de regreso a casa. Como aquel hijo pródigo que se apartó y desperdició la herencia del Padre. ¿Quién crees tú que fue el que lo convenció al hijo pródigo cuando estaba allí alimentando a los cerdos? ¿Quién crees tú que lo convenció de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo jamás lo abandonó. Fue con él hasta las últimas consecuencias y de allá, del fondo del pecado y de la impiedad, lo trajo a la casa del Padre nuevamente. Te voy a citar 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, donde dice que la unción que está en nosotros, los hijos de Dios, permanece en nosotros y es ella la que nos enseña a permanecer en Cristo. Esa unción es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo jamás te abandona. Aunque tú te revuelques en el pecado, el Espíritu Santo está allí contigo. Cuando tú estás solo, pecando, y sientes la amonestación en tu conciencia, ¿quién crees que es? Ese es el Espíritu Santo que te está diciendo, estás haciendo lo malo. Deja de hacer eso. Apártate de esto. Vuélvete al Padre. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la comunión con tu Padre. Jamás Dios nos abandona. Jamás Dios nos abandona. Él luchará por nosotros celosamente. Celosamente. La única manera de que nosotros nos saquemos de encima a Dios es que lo rechacemos a Él sistemáticamente, pecando deliberadamente contra Él de forma consciente, de forma violenta contra Dios, pecando de forma insolente, rechazándolo de esa manera, como dice la palabra de Dios en Hebreos 10:26. ¿Me explico? Sin embargo, estos amigos dejaron solo a Job. Vinieron solamente para juzgarlo, para condenarlo y para sentenciarlo. Y chao, se iban para dejarlo abandonado. A su tiempo, es importante entender esto, que a su tiempo el Señor pondrá en su lugar a los que te han deprimido con su lengua filosa, hiriente y religiosa. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los hijos de Dios. Fíjate lo que dice Isaías 54, verso 17. Sin embargo, dice allí, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Dios hablándole a su pueblo dice esto, nadie ha hecho jamás un arma capaz de destruirte. Tú harás callar
a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será. Eso es palabra de Dios, hermanos. Eso es palabra de Dios. Dios defiende a los justos. Dios saldrá en tu defensa. Cuando se levanten palabras prejuiciosas, palabras calumniadoras, difamadoras contra ti, tranquilo, tranquila. El Señor está mirando, observando todas las cosas. Y prepárate para el día que Él intervenga. Porque el día que Él intervenga, vas a tener que orar hasta por tus enemigos. Vas a tener que bendecir a los que te maldicen. Vas a tener que bendecir al que te maldice, al que te condena, al que te prejuzga. Tienes que preparar tu corazón para ese momento. Es importante preparar el corazón para ese momento. ¿Por qué? Notemos que el Señor aún tiene misericordia de esas personas. Porque Dios no dijo que los iba a mandar al infierno a estos 3 amigos, sino que les dijo, ustedes quieren restaurar su relación conmigo, van a tener que ofrecer sacrificio y holocausto, arrepentirse de sus pecados y van a tener que ir a Job para que él ore por ustedes. Es decir, Dios usó a Job, así como Dios te va a usar a ti para orar por tus enemigos, por los que te persiguen y por los que te hieren. Dice ahora algo muy importante, Job 42:10. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. A ver. Deténgase ahí, por favor, y medite en este pasaje bíblico que es tan profundo en tan pocas palabras. Todo el libro de Job, 42 capítulos, tienen razón de ser por causa de este versículo. Todo el libro de Job tiene razón de ser por causa de este versículo. ¿Qué dice allí? Que cuando Job oró por sus amigos, Jehová quitó la aflicción de Job. Ok, o sea que no fue antes. No es que Dios intervino en la vida de Job, lo restauró y después le dijo, bueno, ahora que ya te sientes bien, hijito, que ya el ánimo se te levantó, ya estás libre de aflicciones, de depresiones, ahora vas a orar por la gente que hablaba mal de ti. No. En plena aflicción, Dios le dijo a Job, ora por tus amigos, los que te difamaron, los que te prejuzgaron y los que te condenaron. Ora por ellos, para que yo los perdone. Ora por ellos, para que yo los bendiga. ¡Qué tremenda demanda! Todavía él estaba enfermo, pobre, abatido, destruido. Todavía estaba lleno de aflicción, de dolor, de soledad, de sentimiento de desesperación, de confusión. Todavía él estaba en ese estado y Dios le dice a Job que ore por sus enemigos, porque estos de amigos no tenían ni un pelo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? ¿Estamos nosotros preparados? ¿Tenemos nuestro corazón ablandado de tal manera que podamos ser misericordiosos con los que nos han perseguido? ¿Ser piadosos con aquellos que nos han maldecido? ¿Orar, como dijo Jesús, por los que os persiguen y bendecir a los que nos maldicen? ¿Estamos preparados para eso que enseñó Jesús? Eso es la doctrina de Cristo. Fíjense que lo dice Lucas 6:28. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Te das cuenta? Ahora toma sentido eso que dijo Jesús, ¿no? ¿Por qué toma sentido? ¿Por qué toma sentido? Porque si tú haces eso, tu corazón está preparado para recibir aumentado al doble lo que habías perdido. Tu corazón y tu carácter ha madurado y ahora tienes capacidad para administrar abundancia. Fíjense qué cosa maravillosa esto. Cómo Dios trató con Job, cómo Dios le quitó las riquezas que tenía, lo dejó sin, como decimos en Argentina, una mano atrás y otra adelante, ¿sí? Lo dejó desnudo prácticamente, sin nada. Lo único que tenía Job era ganas de morirse. Lo único que tenía era ganas de morirse. Eso sí que lo tenía en abundancia. Ganas de morirse, no daba más, estaba débil, abatido, deprimido, triste, angustiado, confundido, desesperado.
Y en ese estado Dios le dijo, ahora quiero que ores por estos que te han prejuzgado. ¿Cómo actuaríamos nosotros frente a eso? ¿Cómo actuaríamos nosotros frente a ese desafío o ese reto que Dios nos pone? Entonces la pregunta es, ¿para qué fue todo ese proceso que vivió Job? Justamente para que Job llegara al estado que él mismo declaró con sus palabras. ¿Acaso tengo yo un corazón de piedra?, dijo Job. ¿Acaso tengo yo un corazón de bronce? ¿Acaso soy tan duro? No, me siento débil, no tengo fuerzas ni para vivir. Llegar a ese momento de debilidad, llegar a ese momento de debilidad y de depresión, llegar a ese momento de un corazón tan blando, tan frágil, fue precisamente lo que a Job lo hizo fuerte. En amor, en tolerancia, en resiliencia, en carácter. Eso fue lo que lo hizo fuerte a Job en medio de ese proceso. Y cuando Dios intervino y levantó la sentencia, aunque todavía no se veía la consecuencia, Dios le dice a Job, bendice al que te maldice y ora por el que te persigue, como enseñó Jesús. Y dice el texto, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces, cuando Job accede a obedecer a ese pedido de Dios, recién ahí Dios levanta, saca, quita la aflicción de su vida. ¿Y qué hace Dios? No solamente quita la aflicción, sino que además aumenta al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le invito después a leer el capítulo 42 de Job y vean toda la cantidad de riquezas que recibió Job al final de sus días. En esos últimos años de su vida, dice el verso 12, Job recibió de Dios más bendiciones que en los primeros años. Y antes Job había sido un multimillonario. ¿Se da cuenta, amado? ¿Cómo Dios trata con nuestras vidas porque Él solo quiere hacernos bien? Él solo quiere que nosotros maduremos carácter y nos preparemos y nos fortalezcamos para administrar aún más gracia de Dios sobre nuestras vidas. Así es como se sale en victoria, bendecido y próspero de esta depresión causada por la acusación de terceros. Llámese esta acusación, este prejuicio, burla, acusación, desprestigio, persecución, bullying, como quiera que se llame. No dejes que te invada tu mente, tu corazón, este tipo de ataques. No lo permitas. No lo permitas. Si tú sabes quién eres, como Job les dijo a ellos, a ver, enséñenme, ¿en qué me he equivocado? ¿En qué he errado yo? ¿Acaso no he sido yo justo delante de los ojos de ustedes y delante de los ojos de Dios? Dios había dado testimonio de Job y Dios había dicho en el capítulo 1 del libro, dice, este Job es varón justo, recto y temeroso de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Puede ocurrirnos entonces un momento de depresión, tristeza y angustia con una prueba tan tremenda como esta? Sí. Y siempre que ocurra es con propósito, para que tu carácter crezca, tu carácter se perfeccione, tu carácter madure. No te quedes en el pozo. No te quedes quejándote como que no entiendes por qué me pasa esto a mí. No deja de preguntarte por qué y solo dale gracias a Dios por los procesos de tu vida. Dale gracias a Dios y dile al Señor, Señor, si a mí me está pasando esto, esto tiene una razón de ser. Esto tiene un motivo, esto tiene un propósito, Señor, porque mi vida, mis tiempos y mis procesos están en tus manos, Señor. Y tú de aquí me sacas en victoria. Tú de aquí me sacas a lugar espacioso. Tú de aquí me sacas a libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Finalmente, quiero que veamos esta parte que es la parte más positiva de la tristeza. Finalmente veamos estos dos tipos de depresión. 2 Corintios 7:9 dice, pero ahora estoy contento, dice el apóstol Pablo.
porque esa tristeza, esa depresión, esa aflicción hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto? Pablo había enviado una primera carta a los corintios. En esa primera carta les había llamado fuertemente la atención por causa de la liviandad que ellos tenían respecto al pecado. Había mucho pecado en la iglesia de Corintio, de la ciudad de Corinto. Mucho pecado. Eran muy licenciosos, muy livianos, muy libertinos en muchos aspectos. Y entonces Pablo les envía la primera carta y los reta, realmente les llama la atención a estos hermanos de Corinto por causa del pecado que estaban practicando entre ellos mismos, inclusive. Entonces, en la segunda carta, Pablo, en esta segunda carta, les dice, porque Pablo se entera, llega a sus oídos de que los hermanos de Corinto habían sido grandemente entristecidos por causa de la primera carta. Entonces Pablo les dice, ahora yo estoy contento porque ustedes están tristes. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy contento porque ustedes están tristes. A veces yo suelo responder así a los hermanos cuando estoy ministrando en la oficina pastoral a alguien y me dice, pastor, estoy triste por esto, y yo me suelo sonreír y digo, gracias a Dios, y la persona me queda mirando como diciendo, ¿qué le pasa, pastor? Qué poca empatía. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre reírse cuando yo estoy llorando? Bien, es porque yo estoy contento, porque sé que ese lloro y ese lamento que hay en tu vida es por causa de la tristeza que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso me causa alegría. Eso dice el verso 10. Dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Notemos por favor esto. Primero, número 1, cuando Dios los ponga tristes. Es decir, hay una tristeza que la produce, la provoca Dios. Dios te pone triste. Entonces aquí tenemos que empezar a discernir como hijos de Dios cuando la tristeza es provocada por un impío que nos odia o un religioso que nos ataca, o es cuando nosotros nos autocavamos un pozo por estar planificando y haciendo pecados, ¿sí? O es cuando Dios nos pone tristes. Cuando Dios nos pone tristes. Vieron que ya hemos visto dos orígenes de tristeza. Pozos autocavados. Pozos que nos cavan nuestros supuestos amigos religiosos. Y aquí vemos un pozo, una depresión, una tristeza que causa Dios en nosotros. Dios la produce esa tristeza. Y en el punto número 2 dice la tristeza provocada por las dificultades de este mundo. Esa es la famosa depresión que está tan de moda hoy en día en esta situación que el mundo entero está viviendo. Mucha tristeza en el corazón de mucha gente, mucha tristeza, mucha angustia, una angustia que enloquece a las personas. Estos días atrás me comentaban que han muerto 2 chicas jóvenes que trabajaban en salud en Chile, allí en el sur de Chile. 2 chicas jóvenes, creo que una de ellas enfermera, y que no soportaron la situación, la angustia que tenían. Chicas jóvenes de 20 y algo de años. Se suicidan, terminan suicidándose por causa de esta opresión tan terrible que viene sobre la mente y el corazón de las personas que no disciernen el origen de esas tristezas y de esas depresiones. La segunda, la tristeza provocada por las dificultades de este mundo, es lo más parecido al concepto que habíamos leído al principio. La enfermedad o trastorno mental, que se caracteriza por la profunda tristeza, el decaimiento anímico, la baja autoestima, la pérdida de interés por todo y la disminución de las funciones psíquicas. Es decir, que una persona en este estado puede ser llevada fácilmente a la muerte por el enemigo de su alma, precisamente. Hay personas que entran en depresión y terminan consumiéndose físicamente, terminan muriendo de inanición. Otras se suicidan, otras terminan muriendo con enfermedades mentales terribles, con locuras, con paranoias, con psicopatías, una cosa tremenda que viven personas que están atravesando procesos de depresión por causa de las circunstancias de la vida.
¿Sí? Entonces tenemos que estar atentos a eso, que la tristeza o la depresión que nos está atacando no sea originada en estos frentes. Si discernimos bien las cosas, vamos a poder abordar la solución a esas tristezas. Muy bien, pero la primera es la tristeza provocada por Dios, y aquí es donde quiero que nos detengamos. Finalmente vamos aterrizando el mensaje con esta parte del texto que hemos leído. La tristeza y la aflicción provocada por Dios tiene como mínimo dos aspectos positivos. Dos, como mínimo. Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Sí? Dios le habló a Israel y le dijo: ojo, cuidado, sean obedientes, manéjense en obediencia y en santidad. Si ustedes viven haciendo mi voluntad, entonces van a entrar a la tierra prometida y van a disfrutar de todas las mieles y las bendiciones de esa tierra. Y te acordarás, le dijo Dios a Israel, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. Dios afligió a Israel y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, es decir, de su palabra. Que te sustentó con maná, saltamos al 16, al verso 16 y al 18, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote, otra vez repite allí, afligiéndote y probándote. ¿Con qué propósito? Aquí vemos otra vez otro propósito, para a la postre hacerte bien. O sea, siempre que en la vida de un hijo de Dios hay un desierto y hay una aflicción, hay un propósito de Dios. Eso es lo que nos está diciendo con claridad este pasaje. Siempre que hay desiertos y hay depresiones en la vida de un hijo de Dios, hay propósito de Dios. El propósito de Dios es tu crecimiento espiritual, es la maduración de tu carácter, dijimos hasta aquí, y es el crecimiento de tu fe en su palabra. Comienzas a creer en su palabra, a darte cuenta que tú no dependes del pan que alimenta tu boca, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Realmente de ella dependes, en ella está la vida, en la palabra de Dios. Si te aferras a su palabra, a sus promesas, si te aferras a la Escritura, a lo que Dios dice de nuestras vidas y para con nuestras vidas, pues entonces el bien vendrá a nosotros, porque a la postre, a posterior, a futuro, Dios lo que quiere siempre es hacernos bien. Y dice el verso 18, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos queridos, una de las crisis que va a producir esta pandemia y que ya se está empezando a sentir es la crisis económica. Es la crisis financiera. Presta oído a esta palabra que estás oyendo. Presta oído. Aprende a vivir dependiendo de Dios y no de los hombres, no de la empresa, no del gobierno, no de la organización a la que perteneces o a la que trabajas, en la que trabajas. Depende de Dios. Depende de Dios. Dios, si tú dependes de Él, si tú confías en Él, te aferras a sus promesas, Dios sostendrá, si es necesario, esa empresa en la cual trabajas, tal como pasó con José en la casa de Potifar. La casa de Potifar dice que prosperaba, dice la palabra del Señor, que la casa de Potifar prosperaban, todas las cosas prosperaban. ¿Por qué? Porque allí había un hijo de Dios, José. ¿Te das cuenta? Hasta los que te dan trabajo, prosperan y son bendecidos cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios te quiere bendecir a ti, bendice al otro. ¿Te das cuenta? Entonces siempre dependemos de Dios, amados.
Siempre dependemos de Dios. Siempre dependemos de Él y de sus promesas. Él es el dueño del oro y la plata. De Él son las riquezas. La bendición de Jehová, dice la palabra del Señor en Proverbios 10:25. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Aférrate a Él en este tiempo y vas a ver los milagros gloriosos de provisión de Dios. Vas a ver unos milagros que te vas a quedar con la boca abierta de cómo Dios proveerá. Dios es fiel. Dios es fiel y Él provee para sus hijos. Mientras 1000 caen a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, a ti no llegará el daño. Guárdate en el hueco de su mano, métete en su presencia, cúbrete de su cobertura, que es su Espíritu Santo, como dice Isaías 30. Cúbrete con la cobertura de su Espíritu y nada malo te acontecerá. Todo aquello que parece malo, todo aquello que te produce tristeza, todo aquello que te produce aflicción o angustia, tiene propósito. Así que dale gracias a papá. Dale gracias a Dios porque tiene propósito, porque dice que Él lo hace para la postre hacerte bien. Él quiere bendecirte abundantemente. Ese es el plan de Dios. No estires el desierto, no estires el proceso, no estires la depresión, no la estires. Sé obediente, vuélvete a Dios, sé humilde y vuélvete a Dios. Pide perdón por tus pecados, pide perdón si has errado, pide perdón si te has quejado y comienza a alabar al Señor. Comienza a adorar su nombre, comienza a alabar al Señor, comienza a darle gracias a Dios allí en tu cuarto, en lo secreto. Métete con Dios allí en lo secreto y vas a ver los resultados en público. Los vas a ver, cómo Dios te va a honrar. Finalmente vemos el versículo 10, que si persistimos en pecar, como hicieron los de Corinto, Dios va a hacer algo con nosotros. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a poner tristes. Él nos va a entristecer. Como dice el verso 10, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Ese es el lado positivo de esta tristeza que viene de parte de Dios. La segunda parte del lado positivo. Podemos ver entonces que quienes originan los pozos, esos hoyos, esas depresiones en nuestro camino, son 3 actores. Número 1, nuestros amigos cercanos o compañeros religiosos. Número 2, nosotros mismos. Podemos estar cavando pozos, cavándonos los pozos en los que caeremos si maquinamos maldad. Y número 3, Dios mismo. Dios mismo también es el que hace pozos en nuestro camino, depresiones en nuestro camino, para que nosotros cuando caigamos en esas aflicciones, en esas tristezas, en esas depresiones, recapacitemos, reflexionemos sobre nuestros caminos y nos arrepintamos, pidamos perdón y nos salvemos. Eso es positivo. Esa tristeza es muy positiva para nuestras vidas. Pero a esta altura de lo comprendido, lo más importante de todo es saber quién nos sacará de esos hoyos o depresiones. Vengan de donde vengan. Vengan de nuestros amigos, vengan de nosotros mismos o vengan de Dios. ¿Quién nos sacará? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién me saca de este pozo? ¿Quién nos sacará finalmente? ¿Acaso seré yo solo que tengo que salir? ¿O serán esos amigos que un día me juzgaron que ahora me tienen que sacar del pozo? ¿Quién me saca? Bien, el salmista dice, ¿quién es el que nos rescata de ese hoyo? Bendice, alma mía, Jehová, Salmo 103. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria a Dios. Atención a este punto.
Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:23 que el Dios de paz santificará todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, dice ese texto. Después usted lo puede leer. 1 Tesalonicenses 5:23. Cuerpo, alma y espíritu. ¿De qué está hablando allí? De la trilogía que somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos 3 en 1, porque fuimos hechos a semejanza de Dios. Somos una triunidad. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Amén. Ahora analice, a la luz de esa estructura que nosotros tenemos, de esa composición que nosotros tenemos, ¿quién es el que está hablando aquí en el verso 1? Cuando dice, bendice, eso es imperativo, es una orden. Se le está dando una orden a una parte del ser. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Entonces, la primera que queda descartada es el alma. ¿Sí? No es el alma la que está hablando aquí. No es el alma, porque al alma se le está dando la orden de que bendiga a Jehová. Y luego dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando dice todo mi ser, involucra las otras dos partes. ¿Sí? ¿Cuáles son las otras dos partes? Espíritu y carne. Espíritu y cuerpo. Ahora, pregunto, ¿la carne, sería capaz la carne de dar una orden espiritual como esta? No, porque la carne está ligada al pecado. Entonces, ¿qué parte del salmista es la que está hablando? Si no es el alma, si no es la carne, es el hombre espiritual, es el espíritu, el hombre interior, como dice el apóstol Pablo. El hombre interior es el que tiene que tomar las riendas del asunto. El hombre espiritual, la mujer espiritual es la que tiene que tomar las riendas de la vida y ordenarle al alma, que es el asiento de nuestras emociones, el alma donde están todos nuestros sentimientos y emociones que son ambivalentes y son dinámicos, se mueven, un día están arriba, otro día están abajo. Ese es el alma. Ese es el alma. El espíritu le ordena al alma, a esa alma inestable, a esa alma que un día odia y otro día ama. El espíritu le ordena al alma y le dice, alma, bendice a Dios. Se lo ordena. Y le dice, carne, bendice a Dios. Todo mi ser bendiga a Dios, porque es Él quien nos rescata del hoyo. Él es quien nos bendice, quien nos sana, quien nos perdona, quien nos limpia y quien nos rejuvenece y nos fortalece. ¿Te das cuenta? Qué importante es entender esta palabra desde esta perspectiva. Es tu hombre espiritual, es tu mujer espiritual la que debe tomar la decisión de comenzar a hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Bendice a Dios en todo tiempo. Bendice a Dios. Dale gracias a Dios en todo tiempo, porque Él es el que perdona tus iniquidades, el que te rescata del hoyo. Él es el que quita las cargas de tu vida. El salmista en el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Claro que no. El justo podrá caer en esos pozos, pero Dios vendrá en su rescate. Asimismo dice el salmista en el 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué hizo Dios? Oyó el clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, escuche ahora, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas veces vas a ser tentado. Después, por favor, anota y lee Salmo 73. Léelo luego. Como tarea para la casa lo dejamos. Lee ese salmo y ahí vas a ver cómo el salmista,
Cuenta, el salmista Asaf, cuenta que él fue tentado cuando vio la prosperidad de los impíos, cuando vio cómo los impíos, los pecadores prosperan y él estaba en pobreza, siendo que él era un siervo de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice Asaf, por poco casi me deslizo, casi caigo en la trampa. ¿Pero por qué no cayó en la trampa? Porque dice Asaf que entró en el lugar santo. Y en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, en el santuario de Jehová, entró el salmista y dice que cuando entró y conoció quién era él en Dios y conoció su heredad en Dios, se dio cuenta que la prosperidad de los impíos se lo come el orín, se lo comen las polillas, no sirve para nada, pero los justos atesoran en el cielo tesoros eternos, tesoros eternos, tesoros eternos. Por poco casi me deslizo, dice Asaf. Muchas veces nos puede pasar eso. Ahí estamos, ahí, al borde. Analizamos a los pecadores, a los mentirosos, a los estafadores, a los engañadores y decimos, ¿cómo es posible esa persona que prospera, que tiene abundancia y yo que me mato trabajando, me cuesta tanto todo? Pero tú te lo estás ganando en justicia. Honradamente y haciendo las cosas de esa manera estás atesorando en el cielo, mientras el otro está abriendo su cuenta cada vez más grande en el infierno, una cuenta y una deuda que no podrá pagar ni con la eternidad. Así que atención a esto. Y terminamos entendiendo entonces que Dios tiene la capacidad y el poder de cambiar la maldición en bendición. La depresión, la tristeza, la aflicción y todo eso que podría ser algo destructivo y mortal para nuestra vida, Dios lo puede tornar en bendición. Venga de quien venga. Si viene de ti, arrepentimiento. Si viene de los otros, ora por los otros y bendice aún a tus enemigos, aún a los que te maldicen. Y si viene de Dios, es para que te arrepientas y te vuelvas a Él y te salves. Dice Deuteronomio 23:5, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Balaam era uno que había sido contratado para maldecir a Israel. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Wow, me encantó esa frase. ¿Sabes por qué Dios cambia la maldición en bendición? Porque Él te ama. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con aquel Dios que pregonaban y predicaban los amigos de Job? Dios que te rompe los dientes y que te vas a morir de hambre. Y el otro que lo trató de gusano. Qué tremendo, ¿no? Los hombres religiosos como muchas veces son hirientes, condenatorios y llegan a ser blasfemos contra Dios. Aquí dice el Señor que Él te ama y Él convertirá la maldición en bendición. Él tiene el poder para hacer eso. Él tiene el poder, la soberanía sobre los destinos de los hombres y Él puede hacer que tu vida dé un vuelco de 180 grados de un segundo a otro. Pero Él está esperando de ti la actitud correcta. Él está esperando de ti la confianza en Él. Que pongas tu fe en Él, tu confianza en Él. Y Dios hará lo que testificó el salmista en el Salmo 30. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta, para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor y mi Dios, no puedo quedarme callado, por eso siempre te alabaré. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos vamos a quejar de las depresiones y de los desiertos? Claro que no. Claro que no. Ni las depresiones financieras nos tienen que amargar. Siempre suelo escuchar,
Pastor, ore por favor por mis finanzas, que estoy pasando por un momento de desierto, una depresión financiera. Ok, tranquilo, tranquilo. Si estás pidiendo oración, es buena señal, porque tú estás creyendo. Así que seguro que el milagro va a ocurrir. Seguro que el milagro se va a desatar. Milagros financieros, milagros emocionales, milagros espirituales, milagros físicos. Milagros de todo tipo se desatan cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, nuestra confianza en Él, y no en los hombres, no en las instituciones de la tierra, no en el sistema del mundo, no en el faraón de este siglo, sino en el Señor. Confía en Él y Él hará. Él hará. Él cambiará tu lamento en baile. Él te cambiará la ropa de cilicio y de luto en ropa de fiesta y de gala. Si tú lo quieres, comienza a darle gracias al Señor ahora. Dale gracias, como dice su palabra. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Comienza a decirle gracias, Señor. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por las depresiones, gracias por las tristezas, gracias Señor, gracias por los desiertos, gracias por las tribulaciones, gracias Señor, porque todo tiene propósito en mi vida, todo es para mi bien, todo es para mi crecimiento, todo es para alcanzar, Señor, esos niveles de bendición que tú quieres para mi vida. Dale gracias, dale gracias.